Hola a todos, me alegra de verlos en mi canal. El día de hoy tenemos un video muy interesante en donde aprenderemos a identificar la tendencia de los gráficos. Además, amigos, la tendencia también aprenderemos a establecer los correctos niveles de soporte y de resistencia. Entonces, amigos, veamos este video hasta el final para explicarles cómo funciona el trabajo del indicador RSI. También, amigos, antes de comenzar los invito a suscribirse a mi canal gratuito de Telegram, donde comparto diferentes señales de inversión para que tengan muchas más herramientas y sepan el momento oportuno cuando invertir. Por supuesto, como siempre, asegúrense de unirse porque todo el mundo es bienvenido. También, amigos, recuerden que estamos trabajando en la plataforma de Binomio. Lo primero que debes de hacer es seleccionar el activo con el que tienes previsto trabajar el día de hoy. ¿Ok? Muy bien, amigos, ya había seleccionado el activo y para mí inmediatamente cambiar el periodo a 5 minutos. Amigos, ok, porque es necesario cambiar inmediatamente el periodo y el tiempo que planeaste trabajar con la tendencia al nivel de soporte, ok, amigos, y de resistencia. Ok, amigos, porque en el marco de tiempo más alto entendemos que claramente que el programa general es un movimiento del precio en el gráfico, ok. Ahora lo explico con un poco más de detalles. Ok, mirad, amigos, que ahora tenemos tres tipos de tendencias en el mercado. Tenemos la tendencia alcista, la tendencia lateral y la tendencia bajista. No más, amigos. Entonces, es decir, debes aprender a trabajar con estos tres movimientos. En estos tres casos tenemos un gran ejemplo, amigos. Aquí primero tenemos una tendencia alcista, es decir, la tendencia está al alza. Ok, ¿y cómo podemos determinar nuestra tendencia alcista? Ok, tenemos un punto A y tenemos un punto B. ¿Ok? Y trazamos una línea recta entre estos dos puntos. Si nuestra línea máximo es superior a la anterior, entonces hay una tendencia alcista. Claramente, amigos. Y entonces, en consecuencia, nuestro mínimo y máximo deberían simplemente actualizarse. Además, amigos, aquí el precio ya ha alcanzado un máximo y también tenemos un nivel de resistencia. Y ahora, amigos, veamos la tendencia lateral. Es decir, vamos al precio que se mueve en este canal lateral. ¿Ok? Y la situación aquí es cíclica. Entonces, amigos, mucha atención. Mirad que cuando llegamos al mismo, es decir, cuando tocamos este nivel de soporte, tenemos un movimiento alcista. ¿Ok? Cuando se alcanza el máximo, es decir, el nivel de resistencia, se produce un movimiento a la baja. Y cada vez tenemos estos niveles y podemos abrir operaciones con seguridad, o ya sea al alza o ya sea a la baja. Entonces, amigos, de la misma manera podemos trabajar contigo en la tendencia. Muy bien, y aquí tenemos un mínimo local que es superior al anterior. Entonces, amigos, aquí cada vez que alcanzamos nuestro nivel de soporte, podríamos abrir aquí y además alcanzar este nivel de resistencia. Es decir, amigos, podríamos abrir con seguridad nuevas operaciones a la baja. Entonces, amigos, la situación se repetirá durante bastante tiempo, y es decir, este periodo es el que podríamos abrir operaciones contigo y prácticamente sin ningún riesgo. Entonces, amigos, la tarea aquí es abrir e identificar los tiempos de movimientos iniciales, ya sean tendencia o ya sean de movimientos laterales, no sé decir, no importa. Ok, si aprendes a ver esto de antemano del movimiento, tenemos el futuro del gráfico, ok, garantizado. Y ok, amigos, y esto constituirá el 90% de tu éxito. Es decir, finalmente ganarás dinero de manera constante. Entonces, amigos, por eso es muy importante aprender a identificar esta tendencia, ¿ok? Y trabajar con niveles de soporte y de resistencia. Entonces, amigos, como lo dije anteriormente, tenemos tres tipos y ahora encontramos la tendencia bajista, ¿ok? Pasamos a otro activo y ahora vamos a analizar la tendencia alcista y lateralmente también hemos tocado con un punto en este nivel de soporte. Entonces la resistencia, abrimos aquí, amigos, el periodo de tiempo de 5 minutos y ves que el periodo, ok, el precio ahora se mueve nuevamente al canal lateral. Ok, tomamos esta situación en segmento. Aquí podríamos notar e identificar que tenemos una tendencia bajista. Ok, aquí tomamos el punto A y tomamos el punto B aquí y dibujamos una línea recta en estos dos puntos. Muy bien, esta es la tendencia más grande y no hay tendencias perfectas, amigos. Entonces es normal que hayas en ocasiones oscilaciones del precio. Amigos, esto es solo lo que necesitamos y es necesario señalar para estos niveles de contacto. Entonces, amigos, por lo tanto, aquí tenemos un punto A que es el nivel de resistencia y aquí tenemos un punto B
que es la finalización. Es decir, tenemos este tipo de movimiento del gráfico, e incluso tenemos tres líneas, es decir, el nivel de soporte principal y el nivel intermedio del soporte de resistencia. Y este nivel principal de resistencia, es decir, la próxima tendencia, por lo que tomamos, amigos, esto y descubrimos y construimos la tendencia alcista, bajista y laterales. Muy bien, amigos, ahora vamos a trabajar con este nivel de soporte de resistencia. Un marco temporal de 1 minuto será suficiente para determinar, amigos, el nivel de soporte y el nivel de resistencia. Muy bien, simplemente hacemos zoom en el gráfico y muy bien, captamos la situación que necesitamos. Tomamos esta situación, no teníamos que ir tan lejos, así que mira la información, amigo, que aparece en estos cuadros será suficiente. Tomamos nuevamente en 5 minutos y aquí, miraos, fijaos bien contigo, este nivel de soporte también tenemos, amigos, un segundo punto de contacto más mínimo. Tomamos este nivel de resistencia y según los puntos, controlando a mayores. Amigos, es decir, aquí hemos determinado cuál es la zona donde el precio toca y se revierte. Muy bien, aquí también tenemos una zona que cuando se alcanza en este precio rebota a la dirección opuesta. Muy bien, amigos, es decir, debemos tener en cuenta esto, que si toca esta zona, abrimos una operación bajista. Muy bien, creo que tenemos está solucionado. Tomemos un video bastante informativo el día de hoy. Muy bien, ahora, amigos, abriremos la configuración del indicador RSI y aprenderemos un poco más cómo incluirnos aquí en nuestros niveles de soporte y de resistencia. Aquí, amigos, algunas tendencias y mirad, amigos, que seguimos trabajando con este activo. Muy bien, mirad el plazo que es de 5 minutos y ahora determinamos los dos puntos que necesitamos en el periodo de 5 minutos. Amigos, configuramos, amigos, un nivel horizontal y aquí donde tenemos un nivel de soporte. Es decir, amigos, el precio se mueve a un canal lateral. Ahora mismo, con atención, identificamos con mucha precisión el nivel de soporte y ahora se está reproduciendo una revisión. Aquí no tenemos ninguna tendencia. Pasamos ahora al periodo de tiempo inferior. Tenemos 1 minuto. Ves las imágenes. Obtenemos de inmediato. Es decir, amigos, aquí hay un rango de precio enorme. Entonces el marco temporal es de 5 minutos, por supuesto. Todo es distinto. Así que ahora hemos alcanzado y subiremos a un nivel de soporte. Así que ahora abriremos una posición para continuar nuestro movimiento y aumentar a $50. Abrimos, amigos, en este punto. También prestad mucha atención, amigos, al indicador RSI. Recientemente tocamos la marca 20 y desde la marca 20 tenemos un nivel de revisión. Entonces, en consecuencia, la marca 20 indica que nuestro precio ya ha alcanzado una zona de sobreventa. Muy bien. Y esto significa, amigos, que esto no tiene ningún lugar donde caer. Entonces, pronto sufrirá una revisión. Por supuesto, amigos, también presten mucha atención al indicador. Ahora, desafortunadamente, nuestra primera operación se cierra con pérdidas y entonces en este caso usaremos el segundo método. Esté consciente de utilizar la matrícula. Ahora, amigos, lo que significa que cubriremos nuestra posición para duplicarla. Entonces, mientras se cierra la operación, esperamos el resultado. Muy bien, amigos, nuestra operación está cerrada. Aquí obtuvimos un beneficio de $41 y creo que fue un buen resultado porque nuestra operación no era muy grande. Entonces, amigos, por lo tanto, creo que vamos a terminar aquí. Y entonces, amigos, tenemos un video hoy muy extensivo de mucha información, pero creo que lo vaya a disfrutar mucho y vaya a aprender mucho de este. Entonces, amigos, la definición de la tendencia es establecer el nivel correcto de soporte y de resistencia. Entonces esto realmente, amigo, te ayudará con tus inversiones. Ahora aprenderás un 90% del precio y encontrarás correctamente los puntos
que necesitas encontrar para abrir operaciones. No olviden, amigos, suscribirse a mi canal gratuito de Telegram, donde comparto mucha más información y les brindo más herramientas para que sepan el momento oportuno cuándo operar. Entonces, amigos, gracias por todos y no olviden unirse a mi canal gratuito de Telegram. Ahí encontrarán todo lo que necesitan realmente. Todos son bienvenidos. Entonces, amigos, gracias por seguirme y hasta la próxima.